Eh, bueno, primero vamos a algunas consideraciones generales. La materia tiene como una primera parte que es muy relacionada con conceptos que ya han de haber visto. No sé si la conocen a Yelén, antes que digo, la presento, ahí está Yelén, que es la ayudante. Hola a todos. Generalmente no tengo ayudantas o ayudantes, pero estas cuestiones de virtualidad y estas posibilidades, digamos, abrieron nuevos caminos, así que bueno, los solicité. En este caso es Ayelén, que se recibió de profe de química, fresquita, hace poquito. Muy Que poquito. nos acompaña. Bueno, los que sigan profesora de química me van a tener varios años en la carrera, por no decir todos. Les decía que la materia es en términos generales una química general donde aborda cuestiones bastantes, ¿cómo decirlo?, bastante sencillas de lo que es la cuestión de la materia, lo que es la parte cuantitativa y la parte de nombre de la materia, que es todo lo que es nomenclatura, y la parte de relaciones, que es lo que ustedes empezaron a ver en estos seminarios, conceptos de, o sea, relaciones de átomos, de moles, de moléculas. Eso con lo que hace es estructurar la parte más de relaciones de magnitudes dentro de lo que es la química básica. La relación entre lo que es la masa de un mol, la cantidad de átomos que tiene, la cantidad de moléculas. Es todo un inicio que tiene algunas, me imagino yo, siempre el primer año es muy heterogéneo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la frescura con la cual han pasado por esos conocimientos. Y a veces lo tienen fresco y a veces no, y a veces algunos de ustedes ni se acuerdan si lo vieron, digamos, ¿no? Puede pasar de todo, digamos, ¿no? Entonces, el tránsito nuestro es por sistemas materiales, sustancias simples, sustancias compuestas, todo eso, digamos, un mes dedicado a eso, como para ir, digamos, ambientándonos y después empezar en esto. Sobre todo eso que pasamos, les quiero hacer 2 o 3 comentarios de cosas que me quedaron más o menos grabadas de algunos errores comunes que vimos en las entregas de las actividades. Una cuestión es la siguiente. Se confunden un poco lo que es fase con lo que es componente. Un sistema homogéneo es un sistema que tiene una sola fase. Y una sola fase quiere decir que dentro de ese sistema las propiedades físicas y químicas son iguales en cualquier parte del sistema. Entonces a veces uno tiene mucha tendencia a orientarse por el sentido común. Entonces por ahí uno les dice, le doy una mezcla de arena con azúcar, y lo que piensa es que por ahí no se va a dar cuenta cuál es un granito de azúcar y cuál es un granito de arena. Supónganse, ¿no? Pero si ustedes ponen ese sistema en agua, van a ver que una parte se disuelve y otra parte no se disuelve. Entonces, evidentemente, era un sistema heterogéneo, porque hay sustancias que tienen distintas propiedades. ¿Bien? Entonces, es una manera en la cual yo me doy cuenta, está bien, no, o sea, no importa nada más que lo que yo estoy viendo. Porque uno le queda a veces grabadas imágenes de que es como el agua y el aceite, cosas que tienen que ser bien rotundas, digamos, para que sea un sistema heterogéneo. Y a veces no es tan simple. Después hay otra clasificación de sistemas inhomogéneos que nosotros no la abordamos, porque la idea simple es ver, digamos, como una aproximación a esta clasificación. Porque ustedes podrían decirme, profe, pero hay veces que los sistemas no se nota bien si es homogéneo o es heterogéneo. Y tienen razón. Hacia eso por ahí vino una clasificación distinta, que es la clasificación de sistemas inhomogéneos. No es, digamos, no vamos a entrar en súper detalles sobre las cuestiones de los sistemas inhomogéneos. Entonces, digamos, ahí que lo que quiero diferenciar es eso, el concepto de fase con el concepto de componentes, con el concepto de fases. Yo les tiré algunas trampitas en algunos enunciados diciéndole la característica de un sistema heterogéneo es que siempre tiene más de un componente.
y me ponían que era verdadero. Y no, es tramposa, porque ustedes ahí mismo tenían un ejemplo que era agua-hielo, agua con trozo de hielo, y es un solo componente, y el sistema es heterogéneo. Y algunos me decían que el sistema era homogéneo, porque el hielo después se derrite. Pero ustedes tienen que pensar el sistema que les doy, no el sistema que va a haber dentro de una hora. ¿Está bien? Entonces alguno dice, no, el hierro en su punto de fusión es homogéneo porque el hierro se funde. Sí, pero yo te lo estoy diciendo ahí, no te lo estoy diciendo después. ¿Está bien? Entonces intenten ver qué es lo que la foto es lo que les doy, no lo que va a pasar después. Porque después yo también sé que el hielo se derrite, que el hierro se va a fundir, todo eso. Pero en ese momento tiene determinadas características. Hablemos de este homenaje que hizo un poco a lo largo, pero bueno. Apagué el audio, no sé quién era, pero estaba metiendo ruido. Entonces, eso por un lado, la cuestión de componente, fase, sistema homogéneo o heterogéneo. Y la otra cuestión es de sustancia simple, sustancia pura, mezcla. La sustancia tiene la siguiente característica. Tiene una composición química definida y constante. Esa es la característica de una sustancia. Ahora, muchas veces se le dice a eso sustancia pura. Ahora se le dice directamente sustancia. Es casi como una redundancia decir sustancia pura, porque no hay sustancia impura, ¿está bien? Entonces se le dice sustancia, digamos, ¿no? Pero si alguien le dice sustancia pura, está bien, ¿eh? No es que alguien le va a venir a decir que está mal. Pero lo pueden encontrar de las dos maneras, como sustancia o como sustancia pura. Y las características, digamos, que tiene, lo que dije recién, tiene una composición química que es constante y definida. Y después esa sustancia, así simplemente llamada sustancia pura, puede ser simple o compuesta. Por ejemplo, puede ser hierro, una sustancia simple, o puede ser óxido férrico. Es una sustancia pura también, pero es compuesta, porque tiene dos elementos distintos. O, no sé, ácido sulfúrico, también es una sustancia pura. Entonces, cuando uno va hacia una sustancia compuesta, a veces confunden eso con mezcla. No siempre, estoy aclarando, no le estoy contestando a nadie en particular, estoy mencionando cosas. Eso más que nada me quedó de toda esa primera parte. Yo no sé si esos dos primeros bloques de sistemas materiales y eso tienen alguna consulta en particular que les haya quedado pendiente y quieran traerla a colación, la charlamos. Si no, sigo adelante con las nuevas unidades. Profe, una pregunta. ¿Decir sustancia es lo mismo que decir componente puro? ¿Y qué? A ver, por ejemplo, cuando decís un componente puro. Componente puro no, por ejemplo, o compuesto puro, no me acuerdo, porque había un ejercicio que decía, definir si es una sustancia compuesto puro o una mezcla, me parece. Entonces, bueno, por ahí había algunas cosas que por ahí sí, se me prestaba confusión hacer eso. No entiendo bien la pregunta por ahí, pero la diferencia de la mezcla es que puede tener distintas proporciones. Vos, por ejemplo, decís sal disuelta en agua. Entonces vos decís, yo digo, mira, eso no es una sustancia pura, porque no tiene una composición química constante, porque puede haber disuelto una cucharada de sal, 2 cucharadas de sal o 3 cucharadas de sal. Sigue siendo agua salada, ¿está bien? Pero la composición química fue cambiando. Entonces eso no es una sustancia pura, eso es una mezcla de dos sustancias. En cambio, cuando yo digo agua, digo hidrógeno 2 oxígeno, y siempre es hidrógeno 2 oxígeno. No importa que tenga 1 litro de agua u 85 litros de agua. Siempre tiene esa misma composición el agua. ¿Se entiende la idea, Silvina? Sí, eso lo entendí. Ahora no me acuerdo, estoy buscando porque había unas partes que por ahí no entendía, porque vos nombrabas, por ejemplo, magnetita, cosas que por ahí, bueno, tenía que buscar a ver si era... Está bien, no importa eso porque quedó de la guía, digamos, y como no estamos en la presencialidad, a veces no pude abundar en algunas de esas cosas. La magnetita es una sustancia pura que es una mezcla definida de un óxido mixto del hierro. Ah, está bien, sí, Es yo creo que lo puse mixto, como puro. la fórmula de hierro 3, oxígeno 4. Ah, está bien. No importa igual eso, digamos, son detalles. Lo que más me importaba era si se equivocaban en cosas
más comunes. Te equivocás en Claro, la matemática, claro. no me importa, digamos, está bien, no es grave. No, está bien. Pero si te digo, qué sé yo, cloruro de sodio, y sí, me decía otra cosa, bueno, ahí sí, ya es. Claro, bueno, eso sería puro, porque es también el cloruro de sodio, que es la sal, Es una sí, sustancia está pura. bien. Sí, está bien. Bien. Sobre la temática nueva, lo que fueron entregando está, ¿qué puedo decir? En general, muy bien todo lo que han ido entregando. No tengo no tengo nada para decir, digamos, de todo eso que fueron entregando. Lo que sí tengo para decir de todo esto que vienen entregando es que han entregado poco. Eso es lo que tengo para decir. Por ejemplo. Sí, profe, yo particularmente como me quedé con una duda del trabajo, esperé a ver si lo podía solucionar acá durante el Zoom para terminar esa cosa y entregarlo. Bien, bien. Más que nada... Pará un segundito, Cami, pará un sí. segundito. Mira, han entregado en la primera clase, la primera parte, 53 personas entregaron. 53 de ustedes. La segunda, 45 más 1. 45 más 1 porque hay alguien que entregó, pero el trabajo está vacío, no lo podemos ver. O sea que ya hay un delta de 7 menos. Y este segundo trabajo lo entregaron 27. O sea que estamos a unos 20 prácticamente, 19 de los que entregaron la primera. ¿Nos queda cuánto? Un montón de gente dejó, está dejando bastante gente. O por lo menos salen del grupo que tenemos entre... Está bien. Sí, profe, más que... Perdón. ¿Y el tercer trabajo, para cuándo tendríamos que entregarlo? Para mañana. Tienen la fecha en el aula. Ah, bien. Cada trabajo tiene una fecha. Si no tiene fecha, porque todavía no la puse. Pero la fecha no la pongo de un día para otro. La pongo generalmente de una semana para la otra. Claro. Yo particularmente sí tuve problemas para hacer los ejercicios, así que también estaba esperando acá el Zoom como para consultar. Sí, ¿Cuándo profe, vence? Mañana, más que ¿no? nada. Sí. Lo que pasó, creo que a la mayoría nos pasó, es que otros profesores empezaron a subir cosas, se agregaron más textos y demás. Y bueno, yo por lo menos me retrasé y quise dejar química, que es lo que más fácil se me da para entregarlo hoy o mañana. Está bien. No hay problema con eso. Pero yo creo que le pasó... Yo creo que le pasó a todo el mundo, que se nos empezó a avasallar la tarea de estar, ¿qué hago, qué hago? Y con los plazos, y bueno, y uno juega con eso, con los plazos. No es nuestro Sí, caso, en definitiva... Bastante... En definitiva tuvimos muchas cosas para poder resolver en poco tiempo con todas las materias. Eso es lo que nos pasó, profe. Esta no. Una semana se nos juntó. Esta no, ¿eh? Yo, profe, de este último trabajo, sinceramente hoy estaba consultando en el grupo porque no lo pude entender. Miré el video que está ahí como sugerencia, la chica habla de masa, de moles, de volumen, de número, y cuando me sale, no, pero esto pesa de no sé cuánto, llegó, pero ahí nunca nombra el peso, entonces dije, no, listo, ya está. Me frustró el tema de que en el video no habla de peso y en el ejercicio necesito el peso, y dije, no sé hacerlo. No lo sé hacer. Bien. Bueno, vamos a agarrar algún ejemplo de la guía y lo hago. ¿Quieren? ¿Y lo vamos charlando? Sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo abro una pizarra en blanco y ustedes me leen alguno de los ejercicios con los que se encuentran en algún problema y yo lo utilizo como base disparadora para empezar a charlar. ¿Sí? Yo particularmente tuve problemas con el 5, que no lo pude resolver, y el 11, que creo que no sé si está bien o mal. A mí me quedaron algunas dudas del ejercicio 30 y el ejercicio Pero empecemos por parte. 32. Vamos con el 5. Fue el primero que me tiraron ahí. Ana, me dijiste, ¿no? ¿Vos me dijiste eso? Sí.
¿Me lo lees? Sí, espérame. Acá. Dice, calcule los moles de S8 en una muestra que contiene 2,43 por 10 a la 24. Perdón, ¿cuánto? Sí. 2,43 por 10 a la 24 moléculas de S8. Bien. Vamos a utilizar este problema como para que sea la base disparadora de explicación de varias cosas. La palabra mol deriva... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Nos puede cerrar los micrófonos? Así no empezamos. La palabra mol deriva de un concepto viejo, digamos, que se ha popularizado en algunos aspectos más que nada hacia los humanos, diría, digamos, ¿no? Y que uno acá, cuando lo ve en química, cree que el concepto mol está relacionado con el concepto de molécula. Le parece que mol es como una abreviatura de molécula. Y en realidad mol lo que viene es de mole. En algunos libros viejos inclusive hablan de una mole, dicen. En lugar de, entonces uno lo lee, si uno lo lee, digamos, hoy en día, después de haber visto, te dice, ¿cómo va a escribir una mole? Será un mol. Ahora se dice así, un mol. Pero una mole, ¿por qué se decía una mole? Porque la mole viene de algo gigante, de la mole. ¿Vieron que está el boxeador ese de Córdoba, la mole que le dicen que es uno gigante? Bueno, de ahí viene el concepto de mole, de algo muy grande, gigante. Eso quiere decir mole. Entonces el concepto de mole viene de una cantidad muy grande de cosas. Y nosotros en química, ¿de qué hablamos de cantidad muy grande de cosas? Cantidad muy grande de átomos o cantidad muy grande de moléculas. Entonces lo podemos aplicar el término, ahora en lugar de decirle mole, se simplificó, se abrevió y quedó como mol en vez de como mole. Y se dice un mol de algo. Un mol puede ser, por ejemplo, de átomos, para nosotros, de átomos, o por ahí podría ser un mol de moléculas. Si la sustancia es simple, coinciden que cada molécula tiene un solo átomo, entonces estamos hablando de lo mismo. Pero podría ser que una molécula tenga más de un átomo. Por ejemplo, podemos hablar de átomos de hierro y a lo mejor podemos hablar de moléculas de óxido férrico. ¿Está bien? Entonces, esto es una sustancia compuesta porque tiene distintas clases de átomos. En cambio, esto es una sustancia simple porque tiene una sola clase de átomos. Entonces, si yo decir átomos de hierro, moléculas de hierro, es lo mismo, porque cada molécula tiene un solo átomo. Pero si hablo acá no es lo mismo, porque dentro de una molécula de esto hay 2 átomos de hierro. Entonces uno tiene que conocer de qué está hablando y qué cosa habla esa sustancia. ¿Bien? Este concepto de mol implica varias cosas, pero nosotros los vamos a referir a cosas bastante simples que la química lo que ha hecho es tratar de simplificar un poco el vocabulario y un poco las cuentas, haciendo algún conjunto de definiciones arbitrarias para definir las cosas. Cuando las cosas son arbitrarias, no significa que sean malas. Primera aclaración. Por ejemplo, ustedes se manejan mucho con el tiempo, con las distancias, ¿sí? ¿Alguien de ustedes se pone a cuestionar por qué determinada distancia es 1 metro y no es otra distancia? Bueno, no, qué sé yo, ahora a nadie se le ocurre. 1 metro es 1 metro, dice terminado. ¿Cuándo salió eso? Bueno, hubo un acuerdo internacional de la gente de por qué eso es 1 metro. ¿Está bien? Entonces dijo, esta barra de iridio y platino que está allá, lo vamos a tomar como el metro patrón. Y todo lo que definamos en longitudes va a estar comparado con esto. A partir de ahí se construye, digamos, todas las cuestiones que uno conoce de medidas. Lo mismo con el tiempo, con los segundos. Tal cosa es 1 segundo. Bueno, todos tomamos que eso es 1 segundo. Y a partir de ahí se construyen los instrumentos. En la química, alguien definió lo que era la masa de un átomo. Lo que era, cuánto pesan los átomos, digamos, ¿no? Entonces se definió lo que era la masa de un átomo, o cómo se pesa un átomo, o cuánto pesan los átomos, ¿bien? Y se utilizó lo que se denomina UMA.
UMA, que es la unidad de masa atómica. Así, vamos a ponerlo más fácil para en imprenta para que se entienda. Unidad de masa atómica. Y lo que se agarró, se tomó uno de los isótopos más estables del átomo de carbono, que es el carbono 12, y se dijo que una UMA es igual a la 1/12ª parte de lo que pesa el átomo de carbono 12. Esto es una definición arbitraria, digamos, ¿sí? Y tomamos todo como que esto es así, digamos. Esa masa del átomo de carbono 12 coincide, esa 12ª parte, perdón, del átomo de carbono 12, coincide con el átomo más liviano, porque no son giles, no agarran y buscan cualquier cosa para después generarte problemas. Entonces vos decís, ¿cuál es el átomo más liviano que hay en la tabla periódica y que hay en la naturaleza? El átomo de hidrógeno. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, el átomo de hidrógeno, van a ver en la tabla periódica, pesa aproximadamente una UMA. ¿Está bien? O sea, no eligieron la masa de la UMA de forma tal que fuera una fracción del átomo de hidrógeno. No, se le eligió de manera tal de que sea algo conveniente. Entonces, cuando ustedes van a la tabla periódica o a cualquier lugar y encuentran que un átomo tiene un peso atómico relativo de, no sé, 32, ponele para el azufre, ¿qué quiere decir? Que un átomo de azufre es 32 veces más grande que la UMA. Eso quiere decir. Eso es el peso atómico relativo. Lo voy a poner acá la anotación. Peso atómico relativo. Esto es la comparación entre el peso de un átomo cualquiera, el peso de un átomo cualquiera, respecto de la UMA. ¿Bien? Esta relación, por ejemplo, para el azufre da 32. Entonces, ¿qué quiere decir? Un átomo de azufre es 32 veces más pesado que la UMA. Es como si ustedes tuvieran una balanza, acá, ¿sí? Y ponen, acá van poniendo en un platillo átomos de azufre y en otro platillo átomos de UMAs, perdón. Cuando acá pusieron 32 UMA y acá hay un átomo de azufre, esto quedó equilibrado. ¿Bien? Todo lo que aparece ahí en la tabla son esos pesos atómicos relativos. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Porque esa parte justamente, el tema es lo que me confundió mucho. Si se llama UMA, que es unidad de masa atómica, ¿por qué define un peso? Si la masa y el peso en la física son dos cosas totalmente distintas. Pero estamos en química, no estamos en física. Por eso, ¿por qué se llama unidad de masa y define un peso? Porque para nosotros, en la Tierra, digamos, la unidad de masa y la unidad de peso es equivalente, digamos. Entonces vos tenés acá, digamos, cuando nosotros, todas las balanzas nuestras determinan pesos, entonces directamente se le conocen, más allá de la definición que hay, no está teniendo en cuenta, porque estamos en la Tierra, no estamos comparando gravedades de la Tierra con la Luna, con el espacio, con nada. Entonces todo está afectado de la misma manera. ¿Está bien? No estamos haciendo la diferenciación de si cuánto más va traído, cuál va a ser el peso del átomo de carbono en la Luna. Esos no son problemas nuestros. Esos son problemas de la física, digamos. Yo porque del universo. Hoy cuando consulté me dijeron, no, porque mire, o sea, la molécula del agua pesa 18 UMA, y yo me quedé, ¿y por qué 18 UMA si es de masa y me están definiendo peso? Y bueno, y ahí me quedó la respuesta. No hagamos barullo con eso. No lo entendí, no lo entendí directamente. O sea, sí sé de dónde salía el número 18, lo que no me cerraba es el tema de la unidad. Claro, ¿por qué en algunos casos se lo llama UMA y en otros casos gramo mol o gramo? Eso es lo que no entiendo. No, eso gramos mol en ningún lado, no sé dónde. Gramos por mol en todo caso. Claro. ¿Bien? Nosotros no vamos a trabajar con Newton, vamos a trabajar con la unidad de masa que corresponde a un peso determinado de la sustancia. ¿Bien? No como fuerza, sino directamente como masas. Porque están todos en la Tierra, digamos. Así que no nos vamos a meter en el problema de calcularle las fuerzas. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos esto que es lo que sería, digamos, un átomo de azufre, 32 UMAs, que es el peso atómico relativo. Después lo que se hizo fue encontrar, digamos, esto fue un trabajo que se tomó Amedeo Avogadro, un investigador italiano, que desarrolló un método como para determinar la cantidad de átomos que hay en lo que denominó una mole, o la mole, que es, y lo encontró, voy a borrar acá un cachito, no voy a borrar esto,
Voy a borrar acá. Ahora vuelvo después. Aquello no lo borro porque lo voy a precisar después. Lo que decía, que... sí, profe. Capaz que para dar a entender, a mí me lo enseñaron como que el número de Avogadro es un paquete. Es como que me lo imaginara como si fuera un paquete de átomos, como que dentro de ese paquete entra ese número de átomos de tal sustancia. Sí. Está bien, no está mal lo que decís, pero no completa la idea. ¿Está bien? Ajá. O sea, eso que está ahí no entra, es un paquete que no entra en cualquier lugar. Entra en lo que se conoce como el peso de un mol de una sustancia. O sea, el concepto de mol, un mol, es una cantidad de sustancia en química. Es una cantidad de sustancia. Y se define esta cantidad de sustancia que es igual a la masa en gramos de átomos o moléculas. Perdón, ahí, o moléculas. Entonces, mol es una cantidad de sustancia. ¿Esa cantidad de sustancia qué es? Es la masa expresada en gramos de átomos o de moléculas. Entonces, vos, por ejemplo, tenés azufre 8. Esto es una molécula que tiene ¿cuánto? 8 átomos de azufre en cada molécula. Entonces, el peso de la molécula de azufre 8, ¿a cuánto es igual? Es igual a 8 veces el peso atómico del azufre. ¿Está bien eso? ¿Se entiende lo que digo? O sea que esto es igual a 8 por 32. ¿Alguien me hace la cuenta? 256 gramos. Esto da 256. 256 da. Así. Eso porque el peso atómico que está en la tabla no tiene unidades. Por eso es relativo. Porque no tiene unidades. Entonces, esto pesa 256. ¿Qué cosa pesa 256? El azufre 8. Entonces, si yo digo, estoy diciendo que el mol es una cantidad de sustancia que es la masa expresado en gramos de átomos o de moléculas, entonces yo puedo decir que un mol de azufre 8 es igual a 256 gramos. 256 gramos. Fíjate que ahora dije, ¿qué es lo que pesa 256? ¿La molécula? No, el mol de moléculas. El mol de azufre 8. Y esto es lo que determinó Avogadro, que es lo que yo empezaba a decir recién, que es lo que agregaba Enzo, que es la cantidad que hay dentro de un paquete determinado, que es la cantidad de átomos. Encontró Avogadro que esto equivale a 6,02 por 10 a la 23. En este caso, ¿qué estoy hablando? Moléculas, entonces son moléculas. Entonces, cada vez que yo hable de un mol de algo, contiene esta cantidad de cosas. Cuando yo digo un mol de moléculas, tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas ese mol. ¿Y cuánto pesa ese mol? El peso de esto expresado en gramos. Esta es la base organizativa de lo que son las relaciones en la química. Después, la otra cosa que yo puedo pensar acá. Si yo hablara de átomos nada más. Perdón, porque vamos a ir con este problema entonces ahora. Esperen que voy a borrar esto que está acá y vamos a ir a resolver este problema. Con esto que acabo de decir. Vamos a ver cómo se resuelve esto entonces. Entonces, si yo tengo este concepto, que 256 gramos es lo que pesa un mol de azufre 8 y tiene esta cantidad de moléculas, la pregunta que me hace acá es, estas moléculas que están acá de azufre 8, ¿cuántos moles son? ¿No? ¿Eso me preguntaba Ana?
Sí, sí, calcule los moles Bien, de ese 8. entonces yo digo, para cualquier cosa, 6,02 por 10 a la 23. En este caso, ¿qué me habla? De moléculas. Moléculas de azufre 8, ¿cuántos moles son? 1 mol. 1 mol. Si yo tengo 2,43 por 10 a la 24, esto me faltó el 2 acá, perdón, 10 a la 23. 10 a la 24 moléculas de azufre 8 van a ser tantos moles. Hacemos la cuenta y me da la cantidad de moles que se equivalen con esa cantidad de moléculas de azufre 8. ¿Bien? ¿Alguien me hace la cuenta? ¿Saben hacer la cuenta en la calculadora con esto? Sí. Fíjense que no se pone por 10 en la calculadora, ojo. La calculadora se pone exponente. La calculadora vos ponés 2,43 exponente 24 por 1 dividido 6,02 exponente 23. Acá, si vos lo ponés mal, es independiente porque te va a dar lo mismo porque justo están dividiendo, pero si no te va a dar mal. ¿Cuánto da esto? Una forma que yo encontré fácil para, por ahí también para hacer como uno es a la 23 y el otro es a la 24, correr al lugar de la coma, hice 24,3 por 10 a la 23, entonces ahí no tenía que poner todos los exponentes en la calculadora. Está bien. Pero la calculadora no lo tenés que poner, te lo pone solo, así que no te preocupes por eso. ¿Cuánto da esto? A mí me dio 4,03. 4,03. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cantidad de moléculas de azufre 8 equivale a esta cantidad de moles de azufre 8. Y si yo quiero además, puedo calcular cuántos gramos son. ¿Por qué? Porque un mol de azufre 8 son estos gramos. Entonces yo digo, estos moles, ¿cuántos gramos son? Y lo multiplico por lo que pesa el mol y ya está. Lo multiplico por 256 dividido el mol, porque esto sería, no me lo están pidiendo, ¿no? Pero digo, si me lo pidieran, esto son 256 gramos, un mol. Así que lo multiplico por eso, cancelo mol con mol y me dan gramos. Y lo paso, digo, averiguo además cuántos gramos serían estas moléculas. ¿Se entiende la idea, Ana, que me estabas preguntando? Sí, sí. Ah, ya entendí, sí. Bien. ¿El resto? Acá la clave, voy a borrar todo, es llegar a esta síntesis, digamos. Un mol de cualquier sustancia, vamos a hablar de sustancias simples primero. Vamos a ver si así. Sustancias simples. Sustancia simple monoatómica. Monoatómica. Para que quede bien claro de lo que hablo. Sustancia simple monoatómica, ¿bien? Esto, un mol, es igual al peso atómico de la sustancia expresado en gramos, y esto contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Porque estoy hablando de sustancia simple, ¿está bien? Y monoatómica. No hablo ni de oxígeno ni de hidrógeno, que son diatómicos encima. Tienen moléculas que tienen más de un átomo.